Ya estás listo para la apertura de tu gimnasio. Ya elegiste una buena ubicación, elegiste los mejores aparatos de acuerdo al espacio que tienes y de acuerdo a tu cliente ideal. Ahora toca lo más importante del sistema: elegir a las personas adecuadas. A los entrenadores, a los recepcionistas, y tú que eres el encargado, el dueño o el gerente, o elegir en su defecto a esta persona también que va a ser el responsable del gimnasio. Ok, eso lo vamos a ver hoy en este video y te vamos a dar muchos tips para el tema de la contratación y te vamos a hablar un poco sobre los roles que debe de tener cada uno de estos puestos, cada una de estas personas que te van a estar ayudando en tu gimnasio para que tu proyecto sea todo un éxito. Y si ya tienes un gimnasio que ya está funcionando y no tienes cubiertas estas áreas y quieres aprender a cómo hacerlo, te recomiendo que adquieras nuestro manual de Sudor y Éxito, donde hay muchos tips aparte de los que te vamos a dar en esta clase. Personal básico que se necesita en un gimnasio para comenzar. Esto depende del tipo de emprendedor, pero obviamente hay muchos emprendedores que van comenzando y quieren hacer esto solos. Ellos quieren ser los entrenadores de su propio gimnasio, o muchas veces así es como las personas inician su gimnasio. Ellos eran entrenadores en otro lugar, quisieron independizarse y ahora están comenzando su propio gimnasio. Lo decimos mucho aquí nosotros: no inicies un gimnasio con mentalidad de entrenador, porque vas a quebrar en el camino. Si eres buen entrenador, no necesariamente tienes que seguir siendo ese buen entrenador para abrir tu gimnasio. Puedes apoyarte de otros buenos entrenadores para que te ayuden a gestionar este gimnasio y tú hacerte cargo de las tareas más importantes o más indispensables. Pero dicho esto, se necesitan un par de buenos entrenadores. Regularmente la mayoría de los gimnasios aquí en México los abrimos a las 6 de la mañana y los cerramos a las 10 de la noche. Entonces son 2 turnos de 8 horas. Necesitas al menos un entrenador por turno. Y eso estoy hablando de un gimnasio que mida alrededor de 200, 300 metros cuadrados. Si tienes un gimnasio más grande, con más áreas y mucho más equipo, obviamente debes de pensar en tener entrenadores extras. Cuando en mi gimnasio había bastante gente en las horas pico, era tener fraccionados los horarios en 4 horas. En el turno de 6 a 10 había un entrenador y luego había otro entrenador de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y había uno intermedio que llegaba entre 8 y 12 del día, que es cuando más gente tenemos en los gimnasios. Y en la tarde igual. Tenía un entrenador de 2 a 6 de la tarde y otro entrenador de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y había uno intermedio, días pico, que regularmente era lunes, martes y miércoles. Había otro entrenador que apoyaba de 6 de la tarde a 10 de la noche, que es cuando más gente tenemos en los horarios. Entonces, depende mucho de la operación, depende mucho del tipo de gimnasio que tengas y del servicio que estés ofreciendo, pero sí se necesita que haya un entrenador de base en el gimnasio siempre. Este entrenador debe de tener funciones bien claras, como recibir a los socios los primeros días que van a ingresar al gimnasio. En Hardcore City tenemos un protocolo para recibir a los socios, en el cual después de que se inscriben en recepción, lleva al socio nuevo a que lo conozca el coach. El coach lo recibe, le da un tour por el gimnasio, le muestra cómo usar los equipos de cardio y lo deja calentando un poco durante 5 o 10 minutos. Antes de esto, la recepcionista ya tomó fotos de nuestro cliente para guardarlas en un drive y tener datos del cliente, pero son varios procesos que ya vamos entrelazando y que son responsabilidades de distintas áreas. Principalmente, ahorita de hecho estamos en proceso de contratar entrenadores en nuestro gimnasio Hardcore City y estamos haciendo entrevistas de estos entrenadores. Y algo que hemos visto, no solo esta ocasión, muchas veces que hemos contratado entrenadores, la mayoría de las personas que vienen a postularse por un puesto de entrenador no cumple con el perfil necesario. La mayoría, yo digo que un 80-90% de las solicitudes de trabajo que recibimos en el gimnasio son de personas que tienen a lo mejor la experiencia de haber usado un gimnasio, de haber entrado ya medio año, un año, ya se sienten capaces de poder cubrir el trabajo o el área de un entrenador. Es un error muy común en los gimnasios. No queremos gastar en sueldos y entonces contratamos al chavito que viene todos los días, o al amigo que ya está mamado, o a la persona que estuvo usando
esteroides y que se metió a las competencias y ahora es entrenador, evitar estos errores en nuestros gimnasios. Deberíamos de contratar un perfil de una persona que esté capacitado en el área. Lo menos que les podemos pedir a los entrenadores hoy en día es una certificación en entrenamiento de gimnasio, en entrenamiento de fuerza, en entrenamiento de CrossFit, en entrenamiento funcional. Hay distintas capacitaciones, distintas certificaciones que van desde 2 o 3 meses hasta certificaciones, he visto anuales. Ya de ahí te brincarías a una preparación más completa como una licenciatura. Regularmente yo en los anuncios que buscamos, donde buscamos a entrenadores, un perfil que es un maestro de educación física. Ahí sabemos que tiene los conocimientos necesarios y regularmente los maestros de educación física que han llegado con nosotros también tienen un gusto por el fitness, entonces ya ahí nos aseguramos de que ya están cumpliendo los requerimientos básicos y que aparte pues por tener interés en el área le va a seguir importando desarrollarse y aprender más en este rol que ahora le va a tocar hacer como entrenador. Okay, la recepción es la primera impresión que reciben los clientes cuando llegan a tu gimnasio. ¿Qué es lo que hace esta primera impresión? Que se queden en tu gimnasio, que se inscriban o que se vayan huyendo de él. Okay, lo primero que vemos para contratar a una persona que va a estar en recepción, sea recepcionista hombre, recepcionista mujer, es la actitud. Amable, empática, que sea paciente, tenga gusto por la gente, es decir, que sea amable, sonriente con ellos, que los reciba de una manera amable cuando ingresan al gimnasio. Y estos son solo las cuestiones básicas, a lo mejor que te puedes dar cuenta tú desde la primera entrevista, o son unos temas muy importantes que debemos de estar checando desde el inicio de nuestro gimnasio. Como lo decimos, es la primera impresión que se da cuando un cliente llega. Si un cliente llega a pedir información, ya sea de tus productos, de tus suplementos, de los servicios que vendas en tu gimnasio, ya sea nutrición, o una mensualidad, o un trimestre, una anualidad, ¿cómo se le recibe a este cliente? ¿Con una buena actitud? ¿Con una cara? O a lo mejor la persona no está molesta, pero seguramente tiene trabajo, tiene actividades que hacer y entonces le da prioridad a esas tareas o atiende primero a tu cliente. Entonces, aparte de ver la actitud, también uno como dueño del negocio o dueño del gimnasio también debería de tener bien claros los roles que va a estar cumpliendo esta persona dentro del área. Y uno de ellos es esto que te comento, recibir a los clientes el primer día cuando llegan al gimnasio, darle los informes, que no necesariamente tiene que ser el mismo día, o sea, seguramente alguien se inscribe un día y pidió información del gimnasio en otra ocasión. Estas son labores importantes del puesto, recibir a los clientes, darles informes. Dentro de los informes es responsabilidad de la persona que está en recepción detectar qué tipo de informes quieren esta persona. Por ejemplo, en nuestro gimnasio, en Hardcore City, tenemos 3 servicios básicos. Uno que se llama Black, uno que se llama Red y otro que se llama Gold. Tenemos aparte de esto paquetes para estudiantes y paquetes para parejas. Si nosotros le diéramos a los clientes toda la información completa, los tendríamos ahí 10 minutos escuchando nuestros choros y escuchándoles, repitiéndoles una y otra vez toda la información de todo el gimnasio que tenemos disponible para los diferentes tipos de cliente. Entonces, parte importante de la persona que está en recepción es reconocer las necesidades de esta persona. Seguramente si lo ves que es una persona joven, alrededor de los 20 años, seguramente es un estudiante, entonces puedes acortar el camino haciendo este tipo de preguntas. ¿Es para ti el paquete? ¿Eres estudiante? O si las personas van juntas y es una pareja, seguramente también puedes resumir por ahí. ¿Es un paquete de parejas o les gustaría un paquete individual? Son algunas de las cosas que debe hacer personal de recepción al momento de recibir a un cliente nuevo. Entre otras cosas, debe de saber escuchar muy bien a los clientes. Aparte de escuchar muy bien a los clientes, tener una buena relación entre el personal, entre los distintos puestos, entre las distintas áreas del gimnasio. Y también cuando el cliente ya se convirtió en cliente, también tenemos funciones distintas hacia las personas que ya son clientes. Dar la bienvenida, recordar los pagos o las cosas que tienen que estar haciendo constantemente. Tenemos un manual completo que toca estos temas en general. Tenemos, de hecho, 2 manuales. Uno capacita al entrenador y el otro capacita al área de recepción. Y los capacita en temas de servicio al cliente, cómo vender más, cómo recomendar otros servicios. Entonces, te vamos a dejar información de estos 2 manuales que tenemos, que en realidad apenas estamos trabajando el lanzamiento y son para capacitar directamente al dueño del gimnasio
y a su personal. Apúntense para este lanzamiento que va a estar y va a haber precios especiales para las personas que se inscriban por medio de los links que te vamos a dejar acá abajo. En cuanto a lo que me estás diciendo, sí, es bien importante que tengamos roles claros. ¿Qué actividades va a hacer la persona de recepción? A, B, C y D. Pero seguramente cuando detectas la tarea B, vas a hacer todo un proceso para desglosar las actividades que tienen que hacer ahí. Y ese proceso va a ir acompañado de posiblemente otros procesos con los que se entrelaza o otras tareas distintas que van a ir saliendo al puesto. Te doy el ejemplo con el gimnasio. Por ejemplo, cuando nosotros inscribimos a un cliente, suponemos que ya se le dio la información, o ya sea por mensaje o ya sea de manera física en la recepción. Si al cliente se le dio información por mensaje o en manera física, tenemos un plazo de 3 días para dar el primer seguimiento. Y si no se inscribió, le damos el primer seguimiento. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Oye, hace unos días me pediste informes sobre el paquete Gold. Te quería informar que si te inscribes esta semana, vas a tener un descuento en tu inscripción, solo si me confirmas ahorita que te quieres inscribir y me confirmas el pago. Entonces, hay un sistema que a los 3 días deberíamos de darle seguimiento a estos clientes y que hace que cerremos o que nuestra tasa de cierre, nuestra tasa de venta aumente mucho más. Eso solo es hablando de dar informes. El cliente nos inscribió, a los 3 días pasa esta automatización. Y cuando el cliente ya se inscribe, lo que pasa primero en recepción es tomar todos sus datos. Necesitamos un INE de la persona que se va a inscribir para tomar sus datos reales. Necesitamos un teléfono real en el cual la persona nos pueda estar contestando. Necesitamos un correo al cual le va a estar llegando nuestra información y nuestros correos. El sistema que utilizamos en el gimnasio, les recomiendo que si tienen un gimnasio es de lo primero que deben de tener un sistema de administración. El sistema que utilizamos en el gimnasio hace estas automatizaciones 3 días antes de que se les va a vencer su mensualidad. Les da un recordatorio de que necesitan hacer su pago y eso vuelve a pasar el día que se les vence y 3 días después se les está dando un seguimiento de todos estos pagos que el cliente debe de hacer. No solo es lo único que se puede automatizar, uno tiene la libertad de en este tipo de programas automatizar las actividades o los informes que son recurrentes en el gimnasio. Todos esos datos son personales. Recuerda tener un aviso de privacidad, nosotros lo tenemos en nuestro sitio web. Todos esos datos son personales, entonces una vez que el cliente se inscribe, terminamos el proceso con una fotografía que queda dentro del sistema. Acompañamos al cliente a su primer día de gimnasio si se va a quedar a entrenar de una vez. Si no, esto se corta y el día que viene a entrenar por primera vez, puede ser ese mismo día en la tarde o el día siguiente. Cuando llegue el cliente, la recepcionista o el recepcionista lo acompañan con el entrenador a que conozca el piso, a que conozca el gimnasio y junto con esto tomamos una serie de fotografías de frente, de perfil y de espaldas, con la cual vamos a tener un seguimiento físico y va a haber más resultados del entrenador y la nutrióloga en nuestro sistema y todo esto se mete a una aplicación y esto nos ayuda a empezar otra serie de procesos, pero solo te estoy hablando de lo que pasa en el proceso cuando se inscribe un cliente nuevo. Ok, estas son solo algunas recomendaciones y por último, pero no menos importante, el tema de la limpieza y el mantenimiento. Lo que yo recomiendo es que la persona que te está ayudando con la limpieza sea la misma persona que te puede ayudar con el mantenimiento básico, cambiar cables, hacer la limpieza y el mantenimiento general de los aparatos. Muy básico, que se lo puede dar cualquier persona y en este caso recomiendo que lo dé el encargado que esté de la limpieza. Más importante de arreglar una máquina que se descompuso de un funcionamiento interno o de algo mecánico, ya le hablamos a un especialista y ya se hace cargo de estas áreas. Debes de tener en claro con el personal que nos va a ayudar a la organización, a la limpieza del gimnasio, tener una lista de responsabilidades claras. ¿Qué se hace? ¿Qué días y en qué horarios? Yo llegué a tener varios errores dentro de los gimnasios, que a veces la limpieza se quería hacer a las horas pico y ni se podía hacer la limpieza bien y los clientes no estaban a gusto de que ni siquiera podían ellos realizar su entrenamiento también adecuado, ya que dejaban el piso trapeado y no se podía pasar, o limpiaban un aparato que ellos estaban utilizando. Entonces es importante que cuadres las actividades de limpieza con el rol de horarios de actividades del día del gimnasio. Hay días en los que se presta más a hacer este tipo de limpiezas profundas, como los fines de semana, pero hay días también que tenemos gimnasio lleno
y no vas a andar limpiando a mitad del gimnasio un lunes a las 7 de la mañana en el área de pesas. Te digo, todo esto también se adecua más conociendo el tamaño de tu gimnasio, conociendo la distribución de tus equipos y también el personal y sus roles. Si necesitas más ayuda con estos temas, puedes mandarnos un mensaje o también puedes directamente comprar nuestro manual Sudor y Éxito en el Mundo del Fitness, que te va a dar una guía muy clara de todo lo que debes de hacer en cada una de estas áreas.